Abran sus Biblias en Ezequiel 34, del versículo 17 al 24 vamos a leer. Ezequiel 34, del 17 al 24. Les voy a pedir que se pongan de pie para dar lectura a la palabra de Dios y como un acto de reverencia poder leer la Sagrada Escritura. Y dice la Sagrada Escritura: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Pueden sentarse. Bueno, en la conferencia pasada nosotros estudiamos o empezamos a estudiar el capítulo 34 de Ezequiel y pudimos estudiar los primeros 16 versículos, del versículo 1 al versículo 16, y observamos cómo Ezequiel profetiza contra los diligentes de Israel, es decir, contra los reyes, contra los profetas y contra los sacerdotes de Israel. Pero también vimos cómo los falsos profetas se habían levantado. Estos falsos profetas estaban diciéndole al pueblo que todo estaba en paz, todo estaba tranquilo, que no había ningún problema, cuando Dios a través del profeta Ezequiel les había profetizado que se deberían de arrepentir de sus malos caminos, porque de otra manera vendría un juicio sobre ellos y los llevarían en cautividad. Los falsos profetas les decían todo lo contrario y sin embargo se cumplió lo que el profeta Ezequiel había profetizado. Esta fue la crítica de Dios a los falsos profetas. Ellos no habían comunicado la palabra de Dios y por la codicia, la corrupción y el egoísmo habían dejado a su pueblo, al pueblo de Dios, en la manera en que el pueblo de Israel se encontraba. Además, los dirigentes espirituales de Israel habían explotado al pueblo usándolo para beneficio personal en vez de ayudar al pueblo en una dirección espiritual. Así que Dios había responsabilizado a todos los dirigentes espirituales por no haber, número uno, comunicado la palabra de Dios. Número dos, porque no los habían guiado en la sabiduría y en la voluntad del Señor. Y debido al fracaso de los dirigentes de Israel, el Señor mismo tenía que hacerse cargo de su pueblo y cuidar su rebaño.
Si nosotros leemos el versículo 10 y el versículo 11 de Ezequiel, podemos ver esta verdad. Leámoslo para entrar en contexto. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Vemos entonces claramente en estos pasajes que, en contraste con los pastores infieles, los que no quisieron hacer la voluntad de Dios, los que se apacentaron a sí mismos, los que se aprovecharon de las débiles, Ezequiel sigue profetizando acerca de un día en donde Dios mismo enviará a un pastor conforme a su corazón. Y aquí está profetizando al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, quien de veras Él cuidaría del pueblo. En vez de ser explotado y manipulado y engañado, el rebaño recibiría lluvias de bendición. Leamos el versículo 14 y 16. Del 14 al 16. Dice la palabra del Señor: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Vimos que esta palabra aprisco significa yo les daré descanso. Dice Jehová el Señor: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Entonces vemos que Dios promete el cargo de pastor. El mismo Señor, el Dios creador del cielo y de la tierra, Él vendría a hacerse cargo por sus ovejas. Él dejaría el trono para venir a apacentar a las ovejas. Y vemos entonces, y aquí tenemos una promesa, una esperanza, y aquí podemos nosotros descansar en paz. ¿Por qué? Porque aun cuando los líderes nos fallen, aun cuando todos los pastores o todos los líderes sean infieles a la voluntad de Dios, debemos nosotros recordar como ovejas que Dios aún está bajo el control. Es decir, no importa si el líder espiritual se va por las tortas, no importa si el líder espiritual engaña a las ovejas o se apacente él mismo en lugar de las ovejas, Dios promete que Él mismo apacentará ¿a quién? A sus ovejas. Y en esta promesa nosotros descansamos. En esta promesa sabemos que hay el pastor de pastores. En esta promesa sabemos que Dios mismo es el que a la débil la engorda. En esta promesa es en donde Dios mismo es el que busca a la descarriada. Es Él, es el Señor el que hace todo por la oveja. Y vemos claramente que nosotros podemos descansar en esta promesa de Dios. Y aún cuando nosotros llegamos a fallar como ovejas, nosotros podemos ir en busca del buen pastor. Y el buen pastor nos perdona. Y el buen pastor nos sana. Y el buen pastor nos abre sus brazos y nos vuelve a apacentar. Nos vuelve a alimentar de buenos pastos. Él puede transformar
No importa cualquier situación, por muy trágica que sea, en producir un bien para su reino. Y recordemos lo que dice Romanos 8:28. Rápidamente, vayamos a Romanos 8:28. Y dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros debemos de recordar algo. Dios sigue estando al control de sus ovejas. Él es soberano. Él tiene el control de cada una de ellas. Y eso no se nos debe olvidar. Muy bien. Entonces vemos aquí, resumiendo rápidamente, Dios va a ser el que va a juzgar a los pastores, a los líderes espirituales. Tanto en el Antiguo Testamento, Dios levantó sacerdotes, reyes, profetas, para que pudiera ser su pueblo guiado. Y en el Nuevo Testamento, Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Pues Dios va a juzgar a todos y a cada uno de ellos, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces, todos los líderes cristianos, todos los líderes espirituales, vamos un día a estar frente a la presencia de Dios, y Él es el que nos va a juzgar. Y una vez que Dios, de acuerdo a Ezequiel capítulo 34, les dice que Él va a juzgar a los líderes espirituales, ahora se voltea contra su rebaño. Y le dice: no se preocupen, yo a todos estos líderes espirituales los voy a juzgar. Y ahora va con su rebaño y le dice: y ustedes también van a ser juzgados. Leamos Ezequiel y empecemos nuestro estudio, que le he titulado, en la conferencia pasada era los falsos profetas y el buen pastor, y ahora es el buen pastor y las ovejas. Ahora es el buen pastor y las ovejas. Y veamos lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 17. Dice la palabra de Dios: mas cuanto a vosotras, ahora ya no le está hablando a quiénes, a los líderes espirituales, ahora le está hablando a quién, a las ovejas. Mas a cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y ¿qué dice? Y macho cabrío. Vemos claramente que ahora Dios se voltea a su rebaño, y Dios también juzgará a los miembros rebeldes del rebaño para determinar su verdadera condición espiritual. Es decir, ahora Dios te dice: ¿cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es su actitud? ¿Están haciendo mi voluntad?, dice el Señor. Ahora el Señor tiene que juzgar ¿a quién? A las ovejas. Dios siempre va a bendecir una actitud de humildad, de obediencia y de respeto de las ovejas, aún, escuchen esto, aún cuando los dirigentes espirituales
sean injustos e infieles. Porque a ellos, ¿quién los va a juzgar? El Señor, ¿cierto? Pero también Dios nos demanda a nosotros, como ovejas, obediencia, humildad y honra y respeto a las autoridades. En Hebreos 13, 17 podemos ver cómo Dios ordena, porque es una orden, ordena la obediencia. Hebreos 13, 17. Dice la palabra del Señor: ¿cuál es la primera palabra que leemos? Obedeced, ¿cierto? Obedeced ¿a quiénes? A vuestros pastores. Y sujetaos ¿a quién? A ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar ¿qué cosa? Cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Quiénes van a dar cuenta de las ovejas? Los pastores. A ver, Alberto, a ver, Paul Washer, a ver, John MacArthur, a ver, doctor Armando Alducin, a ver, doctor hermano José Jiménez, pastor José Jiménez. Todos los pastores vamos a estar un día delante de ¿quién? Del Señor. Y nos van a pedir cuenta ¿de quién? De las ovejas. ¿Y a ustedes de qué les va a pedir cuentas el Señor? ¿Obedecieron? ¿Obedecieron a sus pastores? Porque aquí la Biblia claramente el Señor nos dice, ¿obedecer a quién? A sus pastores. Porque yo les voy a pedir cuentas ¿a quién? A ellos. Pastor, pero es que pues no me nace obedecer al pastor. No me nace. No, pues no es un sentimiento la obediencia, es una decisión. Y además es un mandamiento de parte de ¿quién? De Dios. Lo tengo que ¿qué? Que hacer. Es exactamente lo mismo que cuando la palabra de Dios nos dice, hijos, honren a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es que, pastor, pero es que mi papá es el hijo del anticristo. Bueno, Dios juzgará a tu papá en su tiempo y en su momento. Tú lo que tienes que hacer es obedecer. Obviamente, ¿hasta dónde debemos de obedecer? Hasta donde la palabra de Dios no los permite. Porque si el pastor te obliga a hacer algo indebido, o tu papá te quiere obligar a hacer algo indebido y va en contra de la voluntad, de la santidad, de la integridad y de los principios de la palabra de Dios, ahí sí no puedo obedecer. No lo puedo hacer. ¿Sí? Y debemos de entender eso. Pero nuestra obligación es obedecer. Pero es que el pastor es un pastor injusto. Mi papá es injusto. La persona con la que trabajo es injusta. Ah, sí, pues veamos el principio. El principio en donde nosotros debemos de sujetarnos aún en esa injusticia, sin llegar al extremo de que nosotros podamos hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, y aquí está el principio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Y vean lo que la palabra del Señor dice.
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes. Ahí está, a los difíciles ¿de qué? De soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, ¿qué dice? Sufre molestias padeciendo justamente, no, injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente que es aprobado delante de ¿quién? De Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque fuiste llamado para eso. Lo dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamado. ¿Fui llamados para soportar la injusticia? Sí. Fuiste llamados para soportar la injusticia. Fuiste llamados para ser probado. ¿Pero por qué, pastor? No entiendo. Sigamos leyendo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros recibimos una injusticia? Señor, te lo pongo en tus manos. Mía no es la venganza, es tuya. Yo no voy a pagar mal por mal. Lo que tú me dices es que yo venza el mal con el bien. Pero tú eres un Dios justo, lo creo, ahí deposito mi fe en un Dios justo que todo lo ve, que todo lo sabe y que Él pagará a su tiempo lo que a cada uno le corresponde. Y en esa fe yo soporto la injusticia y Dios te bendice. Dice la palabra del Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Cómo éramos? Como ovejas descarriadas. ¿Y qué hizo el buen pastor? Fue por nosotros, nos llamó, nos limpió nuestras heridas, perdonó nuestros pecados. Y ahí estabas como cabrita sucia, ¿no? Estabas de un lado para otro, no sabías a dónde ir, estabas como oveja sin pastor, y el Señor agarró, te cargó todos tus pecados, los llevó a la cruz del Calvario, te limpió, te sanó y te dijo: ahora eres de mi redil, aquí está. ¿Y ahora qué hago, pastor? Ahora obedece. Pero aunque me hagan injusticias, ¿fue justo que yo pagara por ti en la cruz del Calvario? ¿Fue justo que yo tomara tus pecados y los llevara en mi cuerpo? La cruz es lo más injusto que existe. ¿Por qué te quejas? Yo te perdoné, te limpié, te sané, te lavé.
Ahora soporta la injusticia por amor a mi nombre. Vayamos rápidamente a Tito 2:9. Tito 2:9. Dice la palabra del Señor: no son pedradas, porque luego me dicen que predico echando pedradas y que pobres ovejas, que las trato mal. Leo lo que dice la Biblia nada más. Vean lo que dice la palabra del Señor. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden ¿en qué? En todo, que no sean respondones. Ahí está. No lo digo yo, aquí está. Que no sean respondones. Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 25. Colosenses 3, del 22 al 25. Vean lo que dice la palabra del Señor. Siervos, obedeced en algo, dice. Obedeced en todo ¿a quién? A vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar ¿a quién? A los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de ¿qué? De personas. ¿Quién es el que nos da la recompensa? ¿Quién es el que nos da la bendición? El Señor. Él es el que nos da la bendición. Escuchen esto. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestros líderes, a nuestro esposo, a una autoridad, a nuestro amo, aunque ellos estén mal, aunque ellos sean injustos, aunque ellos lo hagan por ignorancia o por su propia condición caída, pecaminosa, y tú obedeces, Dios utiliza eso que te pasó para tu bien. Veamos rápidamente Génesis 50:20. Y aquí es José el que está diciendo esto. Dice la palabra de Dios. Génesis 50:20. Dice la palabra del Señor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo? Lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando tú, como esposa, te sujetas a tu marido, y aunque él sea injusto, pero tú obedeces al Señor y por amor al Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a bendecir aquí, te va a bendecir a ti en medio de la situación en la cual tú te encuentras. ¿Por qué? Por cuanto tú fuiste obediente
¿A quién? Al Señor. Y te sujetaste a tu marido. Y así es en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros recibimos bendición a través de la obediencia, de una actitud humilde, a través de respeto, a través de la honra. Y Dios juzgará a su tiempo a cada persona. Muy bien. Nosotros debemos de recordar que en todas las iglesias cristianas, no todas las ovejas son ovejas. La Biblia claramente nos dice que siempre se va a sembrar el trigo con la cizaña. No importa que tenga carita de San Agustín y que lo veas así con carita, ay. No todo el que se dice ser oveja es oveja. No todo el que se sienta en una congregación, en una silla y viene cada domingo es oveja. O que está sirviendo, o que está dando un estudio bíblico, incluso no todo el que predica en un púlpito necesariamente es una oveja. Hay falsos profetas, hay lobos vestidos de oveja, hay cizaña en el trigo. Pero ¿saben una cosa? Lo que nosotros debemos de entender es que a nosotros no nos corresponde juzgar quién es cizaña y quién es trigo. A quien le corresponde, y esa es una responsabilidad absoluta, es al buen pastor, al Señor. Nosotros solamente tenemos que cuidarnos. Nosotros solamente tenemos que desarrollar discernimiento porque somos mansos, pero no mensos. ¿Sí? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si nosotros vamos rápidamente a Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, vemos ahí la parábola del trigo y la cizaña. Vayamos rápidamente allá. Mateo y vamos a dar lectura a esta parábola. Mateo 13 del 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué cosa? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces vemos claramente cómo esta parábola nos refiere en que siempre va a haber trigo y cizaña. Siempre. Todo el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Soportar. Soportar. Y orar. Orar para que el Señor obre a nuestro favor. Pero esa es una responsabilidad que al Señor le corresponde. Ahora bien,
Si nosotros vemos, el trigo y la cizaña son idénticos. Cuando empiezan a crecer, no puedes distinguir del trigo y la cizaña. Necesitan crecer los dos, y la evidencia de que el trigo es trigo y la cizaña es cizaña es que el trigo, cuando crece, lo que hace es que da fruto. Y cuando da fruto, el fruto hace que el trigo se doble. Entonces, ¿cómo identificamos a un trigo? Un trigo siempre va a estar doblado. ¿Por qué? Por el fruto que este trigo da. Y la cizaña, paradita. Porque no hay absolutamente ningún fruto. Y nosotros debemos de entender esto. Todo trigo, es decir, toda persona que ha nacido de Dios vence al mundo, dice la palabra del Señor, y tiene que dar fruto a su tiempo. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 7, y leemos el versículo 19 y el versículo 20, dice la palabra del Señor: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿qué? En el fuego. Y así que por sus frutos los conocen, no por sus dones, sino por sus frutos. Porque dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que da fruto, es decir, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Se dan cuenta cómo los que le dicen Señor, Señor a nuestro Señor Jesucristo, le muestran sus dones? Echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar. Pero el Señor ya había dicho, no son por sus dones, son por sus frutos. Y es el Señor el que llegará un día, y Él de alguna manera va a separar a las ovejas de los cabritos. Esto lo vemos claramente en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Vayamos a Mateo 25, del 31 al 46. Y dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas ¿de qué? De los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos ¿a dónde? A su izquierda. ¿Quién va a ser el que va a separar? El mismo Señor Jesús. Y después empieza a decir el fruto de estas ovejas que separó. Vean lo que dice la palabra del Señor.
Versículo 35. Perdón, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación ¿de qué? Del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y aquí todas estas actividades que vemos no son actividades para que nosotros podamos ganarnos el cielo, no podemos. Son actividades que debemos de hacer porque hemos nacido de nuevo. Porque si somos hijos de Dios, entonces ahora nosotros tenemos que dar frutos. Son la evidencia de que somos hijos de Dios. No es el medio para llegar al cielo y ser hijos de Dios, sino ahora que hemos nacido de Dios, que Dios nos recogió, ahora que nos tomó, nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa y nos sanó y nos hizo ovejas de su redil, ahora tenemos que dar ese fruto. Y es una manera en que el Señor, un criterio que el Señor va a usar precisamente para determinar: este es cabrito, este no, este es oveja, cabrito, oveja, cabrito, oveja, cabrito, 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 oveja. Muchos cabritos, pocas ovejas. ¿Por qué? Porque el camino para la salvación es angosto y el camino de la perdición es ancho y espacioso. Regresemos a Ezequiel y ahora veamos, y aquí nos llevamos el primer versículo, el versículo 17. Vayamos a Ezequiel 34, 18 y 19, leamos ambos. Y veamos cómo se comportan las ovejas gordas, las fuertes con las débiles. Dice la palabra del Señor: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Aquí vemos claramente una metáfora. Todo el capítulo 34 de Ezequiel es una metáfora hablando de pastores, ovejas, ¿no? Y vemos claramente cómo las ovejas comen de los buenos pastos. Pero hay ovejas que no solamente se aprovechan de comer de los buenos pastos, sino el poco pasto bueno que quedara, para que la oveja débil no la coma, la pisotea. Y no solamente la pisotea, sino que dice también que el agua clara de la cual beben las ovejas, una vez que pisotea el pasto, va y ensucia ¿qué cosa? El agua. ¿Qué representa el pasto? ¿El alimento de qué? De la oveja. ¿Qué representará el pasto? Refiriéndose a la vida espiritual de un cristiano, la palabra de Dios. ¿De qué se alimentan?
¿De qué nos alimentamos? De la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Recuerdan lo que dice la parábola del sembrador cuando nos refiere a que el sembrador salió a sembrar y sembró la palabra de Dios, y entonces la semilla cayó en diferentes terrenos? Pero en el primero llegó el enemigo y arrebató ¿qué cosa? La palabra de Dios. Escuchen esto. ¿Cómo una oveja puede pisotear el pasto y puede hacer turbia el agua? Número uno, cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Número dos, cuando a través de la murmuración empezamos a hablar mal de la predicación de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de ir a escuchar la palabra del Señor, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos alimentando. Pero cuando alguien te dice, oye, ¿ya viste lo que el pastor dijo? Eso no, eso es muy radical del pastor, yo no le voy a hacer caso. Entonces, ¿qué está haciendo? Está pisoteando la palabra del Señor. Y si es una oveja débil, ¿qué va a hacer? Le vas a poner duda. Y esa oveja ya no se va a alimentar. Y además, se está también tomando ¿qué? El agua enturbiada. Eso también sucede cuando un hermano o un predicador o cualquier persona le mete herejías a la palabra ¿de quién? Del Señor. No están predicando la palabra del Señor como debe de ser. ¿Qué están haciendo las ovejas débiles? No están comiendo como deben de ser. El poco pasto que hay, se lo echan a perder. Y la poca agua que hay clara, se la ensucian. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que comentamos. Si un hermano te llega y te dice, es que mira, yo no creo que esto, yo creo que lo que están comentando, eso no es bíblico, ve con el Señor. Tú ve con el Señor y toma los pasajes bíblicos que estás tú escuchando y dile al Señor, Señor, ¿qué estás hablando a mi corazón en esta tarde? Yo quiero recibir el alimento espiritual. Y aún en el peor de los casos, que solamente se diera un solo versículo, tú le tienes que dar gracias ¿a quién? Al Señor. Porque eso hizo la mujer Serofenicia. ¿Se acuerdan de la mujer Serofenicia? Cuando llegó con Jesús y le pidió que sanara a una de sus hijas. Y Jesús le dijo, no es justo que tú le quieras quitar el pan a los hijos. ¿Y qué hizo la mujer Serofenicia? Le dijo, pero aún, y que se los dé a los perrillos, les dice. Pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Qué le estaba diciendo esta mujer de fe? Señor, aunque sea una migaja, si viene de ti, yo la recibo y con eso me doy por bien servida. Aunque sea un pasaje bíblico y viene de Dios, yo lo recibo y eso me edifica y con eso me quedo y le doy gracias a Dios por el alimento espiritual que Él me está dando. Y entonces empezamos a desarrollar un corazón de gratitud ante el Señor. Leamos Ezequiel, versículos 21 y 22. Dice, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¡Qué tremendo! O sea, lo que está diciendo aquí es que puede llegar a haber ovejas que por su conducta, por su testimonio, por su forma de ser, pueden llegar a empujar a una oveja débil y sacarlas ¿de qué? Del redil.
Y por eso hay muchas ovejas que están fuera. No es que me comentaron esto, no es que me dijeron esto, no es que me dijeron, no, ya ni vayas, ¿no? Y ahí andan, como ovejas, ¿por qué? Por lo que dijimos. ¿Y cuál es la recomendación que Dios nos hace a nosotros con respecto a los débiles? Romanos 14:1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice el Señor, vean lo que dice la palabra del Señor: recibid al débil, ¿en qué? En la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sí lo ven? Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar, ¿qué cosa? Las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dile a la persona que está a tu lado: te debo soportar. Te debo soportar. Y estaré orando para que crezcas. Ya que si lleva 15 años y no da fruto, estaré orando para que te vuelvas oveja y no cizaña. Nosotros tenemos que seguir el consejo del Señor. Regresemos a Ezequiel por último, para terminar la conferencia del día de hoy, y vemos que Dios vuelve a prometer al buen pastor. En el versículo 23 y 24 dice la palabra del Señor: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Esto se refiere al mayor de la dinastía de David, el Mesías, quien será el Rey Supremo de Israel sobre el reino milenial. Llegará un día cuando nuestro Señor Jesucristo venga, y Él es el que nos va a pastorear. Él es el que nos va a dar el alimento espiritual. Él es el que nos va a guiar, como lo dice el Salmo 23. Rápidamente Él nos va a llevar a pastos verdes, nos va a hacer descansar. Él es el que nos guiará con sabiduría, porque Él es el buen pastor. Y esta promesa, esta esperanza que todos nosotros tenemos, la vemos en Apocalipsis 7:17. Pónganse de pie. Y quiero que leamos juntos Apocalipsis 7:17. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra y por esta promesa tan grande que nos hace, Señor, porque estaremos esperando al buen pastor, al pastor de pastores. Él es el que nos pastoreará. Él es el que nos llevará a fuentes de agua de vida. Y Él es el que enjuagará toda lágrima de nuestros ojos, Señor. Y Padre eterno, hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Y te pedimos perdón, Padre,
si no hemos recibido a las débiles. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos pisoteado tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento con el hombro hemos sacado a una oveja del redil. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos influenciado con nuestro testimonio, con lo que hemos dicho, para que alguna oveja esté ahora sin pastor, pero tú eres el pastor de pastores, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que tú traigas a tu redil a tus ovejas, Padre. Porque creemos, Señor, lo que dice tu palabra, Padre eterno. Porque creemos, Padre Santo, que tú eres un Dios misericordioso. Y hoy creemos lo que dice tu escritura: tú buscarás la perdida y harás volver al redil la descarriada, Señor. Creemos que tú vas a vendar la perniquebrada y fortalecerás la débil, pero también a la engordada y a la fuerte destruirás, Señor. Y apacentarás a tus ovejas con justicia, Señor. Hoy, Señor, yo te pido por cada oveja de tu redil. Hoy te pido por la descarriada, por la perniquebrada, por la débil, Señor. Hoy lo pongo en tus manos, Señor. Tú sabes dónde están, tú sabes quiénes son, tú sabes cómo están. Y hoy intercedemos por ellas, porque tú eres el buen pastor, Señor. Y aún, Señor, cuando seamos injustos, y aún, Señor, cuando no tengamos, Padre Santo, la sabiduría para dirigir a tus ovejas, sabemos que tú tienes el control de todas ellas, Señor. Ponemos en tus manos a tus ovejas, Padre. Guárdalas de todo mal, Señor. Guárdalas del lobo, Señor. Guárdalas del lobo que está vestido de oveja, Señor. Y guíalas, Padre Santo, a esos pastos donde tú las vas a alimentar y las vas a consolar, Señor. Gracias te damos, Señor. Y si tú no has recibido al buen pastor, si tú no le has entregado tu vida a aquel que cuando tú estés en algún problema, Él puede sacarte de la situación de la que tú te encuentres, dile estas palabras con todo tu corazón: Señor, hoy reconozco, Padre Santo, que te necesito. Hoy reconozco, Señor, que cuando tú vengas por segunda vez, quiero estar del lado de las ovejas, Padre. Hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mis iniquidades, por mis rebeliones. Hoy creo que tú diste la vida por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día. Hoy te pido que tú me limpies, Señor, con tu sangre preciosa. Y Padre, quiero dar fruto. Quiero dar ese fruto que me permita agradarte y hacer tu voluntad, Señor. Necesito nacer de nuevo. Necesito ser regenerado, Señor. Yo te pido que tú regeneres mi espíritu, Padre. Yo necesito ese fruto para que cuando tú vengas me digas: ven, benditos de mi Padre, y podamos disfrutar eternamente tu pastoreo, Señor. Señor Jesús, a ti te considero como mi buen pastor, el gran pastor. Eres mi Señor y mi Salvador. Aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi corazón. Yo te lo entrego, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor?